bendición volver a estar aquí con ustedes. Tuve el privilegio de acompañarles hace un año y me gozo de ver la fidelidad del Señor. Al verlos nuevamente también pude conocer a varios de los chicos en el campamento y pudimos ahí pasar un excelente tiempo también. Me gustaría que hoy pudiéramos también, que no sea la excepción, que la santa, bendita, inerrable, infalible, siempre eterna palabra del Señor pueda ser estudiada. Yo te quiero invitar a que abras la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, y vamos a estudiar unos minutos acerca de esta carta. Me voy a permitir leer algunos versos para después poder meditar, pero no sin antes orar brevemente y que me dejen orar por ustedes, por los jóvenes. No saben lo que sentí cuando mi hermano dice: levántense los que han pasado por el ministerio de la juventud, por esta sociedad, y mi corazón se partía, ¿no?, al ver gente que ya ha pasado en los años y que siguen fieles. Bueno, queremos ver qué dice la palabra de Dios. Acompáñame al capítulo 4, primera de Timoteo, capítulo 4, y en su versículo 6 en adelante me gustaría leer un par de versículos para poder meditar en esta noche. Dice el versículo 6: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente los que creen. Esto manda y enseña. Y el versículo 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Permíteme orar nuevamente. Querido Señor, qué privilegiado me siento por la confianza que mis hermanos pastores me dejan predicar, me dejan hablar de ti, de tu persona, de tu carácter. Qué privilegio también y gratitud al ver personas que han sido fieles en esta sociedad de jóvenes. Quiero agradecerte por sus vidas, por su ejemplo, pero también quiero pedirte por esta nueva generación que tiene un peso tan fuerte. Van a construir sobre los hombros de otras generaciones y tienen una responsabilidad grande, Señor, porque el ataque de Satanás es grande. Señor, yo sé que Satanás odia a estos jóvenes. Yo sé que son unos enemigos férreos para él, pero quiero pedirte, Señor, que ellos puedan ser hombres y mujeres valientes, que estén dispuestos a poder enseñar, pero también a vivir tu palabra. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Déjame introducirte brevemente. Pablo, ¿lo conoces? Un hombre que va a construir la doctrina del Nuevo Testamento, está escribiendo a Timoteo. Pablo no la estaba pasando bien, no estaba en un hotel 5 estrellas. Pablo estaba sufriendo muy probablemente en su primer encarcelamiento y no estaba pasándola nada bien. La realidad es que el servir al Señor no siempre va a ser cómodo, queridos jóvenes, querida iglesia. Tú bien sabes que va a ser un sacrificio. Y Pablo, desde el momento de la prisión, él no le está preocupando las carencias, el sufrimiento, la incomodidad, sino que en su corazón tiene a un joven pastor que había dejado en una ciudad llamada Éfeso. Este joven pastor se llama Timoteo. Y sabe lo hermoso saber que su abuela y su mamá pudo sembrar en Timoteo la palabra de Dios. Querida hermana, si tú estás aquí y eres abuela y eres mamá, no te canses en lo absoluto, porque yo tengo una abuela que gracias a ella conocí el evangelio, tengo una mamá que gracias a ella
yo me conservé y me santifiqué y pude conocer las primeras historias bíblicas, y así le pasó a Timoteo. No estamos jugando a la familia, a la fe, sino que estas mujeres tomaron en serio su papel de ministras del Señor. ¿Sabes? También este joven, Timoteo, había conocido a Pablo en Listra, ahí en esta región de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y Timoteo empezó a creer en la fe. Para este entonces, queridos hermanos, Timoteo tendría aproximadamente unos 35 a 40 años. Levante la mano los jóvenes de 35 a 40 años. Por favor, todos los jóvenes, no los que se sientan jóvenes, sino los que de verdad, 35 a 40, ahí está, puro muchacho está aquí. Muy bien, ahora, eso es la juventud, porque se consideraba que un hombre o una mujer era joven desde los 0 hasta los 40. Tenía la juventud todavía encima, porque a los 50 ya se consideraba y empezaba a considerarse un hombre ya adulto, maduro, pero ahí se consideraba joven. Así que Pablo tenía esta dura tarea de enseñarle a un joven pastor a tomar la vida en serio, a dejar los juegos, porque sabes, te quiero recordar algo, Timoteo era súper tímido, era muy tímido. Por el relato bíblico y por las narraciones que tenemos de Pablo a Timoteo, nos damos cuenta que tenía timidez, tenía una frialdad, pero para tomar las cosas, porque no encaraba las cosas, no le gustaba la confrontación y tenía muchos problemas en la iglesia de Éfeso. Ahora, si tú recuerdas, hermano, quiero recordarte el tamaño del problema que era vivir en Éfeso. Se te va a hacer muy similar a lo que tú y yo vivimos. Éfeso era una ciudad portuaria en Asia Menor, como te había mencionado, y tenía una característica. Mira, hermano, tenía lana, porque era portuaria, porque ahí era la intersección de caminos romanos, pero también una entrada natural de lo que es la península griega a lo que es Asia Menor, a lo que es Turquía. Entonces ahí se comerciaba demasiado, y en donde hay comercio hay dinero. Donde hay intercambio de aduanas hay dinero. ¿Y sabes lo difícil que es ser cristiano donde hay dinero? Donde todo está accesible. Imagínate ser pastor en una ciudad donde hay dinero, donde todo es vanidad, donde todo les deslumbra a los jóvenes, donde todo le deslumbra a la iglesia, donde la satisfacción personal es lo que importa, en medio de una cultura greco-romana, donde los griegos exaltaban el hedonismo, exaltaban el narcisismo, ahorita lo vas a ver, y en medio de esa cultura le toca ser pastor al joven Timoteo. Qué difícil es que te pongan peros por el trabajo, por el negocio, porque esta vida necesitas vivirla cómoda, porque necesitas comprarte una nueva casa, un nuevo auto, porque necesitas expandir tus terrenos, y eso eran los peros que ponía la iglesia en Éfeso. Ahora, la vida cultural y religiosa de Éfeso, te la quiero recordar, adoraban a una cierta diosa que tenían llamada Artemisa, Diana de los Efesios. Ellos la adoraban por medio de la prostitución, la adoraban por medio de sacrificios, la adoraban en el templo. Desde lejos se veía una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo de Diana. Hoy tenemos grandes arquitecturas, tenemos grandes templos, pero no se comparan con los de Diana de los Efesios. No se compara porque era su símbolo de seguridad. Ahí estaba su seguridad y ahí tenía su identidad la ciudad de Éfeso. Ahora, a propósito, las orgías, el descontrol sexual, el libertinaje que tenía Éfeso era sin igual. Era difícil ser un cristiano en Éfeso. Era muy atractiva la vida del mundo. Ahora, no sé si te estás dando cuenta que yo te estoy hablando de la vida de Éfeso, pero también se parece la vida que tienes ahora como joven, que tienes ahora como hermano adulto. El pecado es atractivo, la ciudad es atractiva, los deleites son atractivos, la estabilidad económica es atractiva, el emprender un negocio es atractivo, el ser cristiano a medias es atractivo, el poder rendir tu vida a medias y el poder combinar
Tu vida secular con tu vida cristiana, sin que nadie te diga nada y que apapaches unos pecados y que algunos que otros sean exhibidos, y eso le daba miedo a Timoteo. Entonces, lejos de eso, empiezan los falsos maestros. Se empezaban a filtrar el judaizante. No, te tienes que portar como judío, adoptar prácticas judías, circuncidar como judío, comportar como judío. Y otras prácticas gnósticas, donde no, mira, lo que peca es este cuerpo, el espíritu se quede intacto. Tú te tienes que preocupar por tu interior, no por tu exterior. Así que no importa que te emborraches, no importa que seas un fornicario, un avaro, un idólatra, no importa, porque el pecado se queda en el cuerpo. Entonces, esas falsas enseñanzas se metían en la iglesia. Ahora, hermano, chicos, jóvenes, no estamos tan lejos de lo que es Éfeso. Hoy vas a tener un problema grave porque Satanás sigue trabajando de la misma forma, y como cristianos no debemos de ignorar sus maquinaciones. Está difícil el problema. La realidad, queridos padres, es que vivimos con hijos que están constantemente expuestos a una vitrina totalmente atractiva, aún estando dentro de las bancas de la iglesia. Nuestros jóvenes están deslumbrados por las vitrinas. Nuestros jóvenes les atrae la vida del mundo. Entonces Timoteo no sabía cómo enfrentar, y por eso Pablo con mucha valentía se va a parar y le va a decir: joven Timoteo, necesitas hacer una lucha por la santidad y tienes que ser un ejemplo. Tienes que ser un ejemplo. Entonces imagínate a Timoteo: no puedo, pero no me van a querer, pero no me van a creer, pero no me van a querer hacer caso, pero yo no voy a poder ser de influencia, pero yo no voy a partir la historia, pero en mi escuela es muy difícil, pero no voy a poder ser diferente. Ahora, mira lo que Pablo le escribe y va a cobrar sentido en el versículo 6. Si esto enseñas. Y yo quiero que, si tienes tu Biblia, veas esta palabra tan poderosa. Es un condicional. Si esto enseñas. Y en el versículo 6, Pablo le va a decir: si tú enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Si no lo enseñas, vas a ser un mal ministro de Jesucristo. La palabra enseña se repite 3 veces en esta porción. Para Pablo era muy importante lo que un joven como Timoteo podía enseñar. Mira, en el versículo 11 dice: esto manda y enseña. En el versículo número 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y queridos jóvenes, queridos hermanos, la enseñanza es algo tan importante que Pablo lo reitera y dice: joven, enseña. Vive con tu vida mostrando, muestra, enseña, exhíbete, que los demás sepan cómo hablas, que los demás sepan cómo renuncias al pecado, que los demás que con tu vida enseñes a los demás a poner un alto. Y yo quiero hablarte de forma gráfica y muy práctica en tu vida. Sabes, yo me acuerdo yendo a pedir trabajo en las huelgas de la UNAM casi no tiene huelgas, yo estaba ahí en la UNAM, y en la UNAM 8 meses de huelga. Voy a una gasolinería, pido trabajo y yo de frente: no, yo tengo que ser de Cristo. Yo tengo que comportarme, no tengo que hablar, no tengo que corresponder a las malas palabras, al doble sentido, porque tengo que enseñar quién es Cristo para mí. Y entonces traía un pescadito, ¿no? Ya ven que el pescadito, el charal, dice: eres charal, eres cristiano, mira, y ahí está, el pescadito lo traía colgado. Y el que me contrataba me decía: ¿eres cristiano? Sí. ¿Pero eres de los buenos? ¿Pero de verdad cristiano? ¿En serio? Sí, de verdad. No, te voy a hacer una pregunta. ¿Puedo confiar en que eres un cristiano verdadero? Y entonces me hacía: sí, soy. Y entonces me sentí seguro y le dije: ¿tú también eres cristiano? Y me dice: no. Y se saca la Santa Muerte, ¿no? Así. No te confundas. Yo sé que los cristianos, los verdaderos cristianos, enseñan con su vida quién es Jesucristo. Hasta las mismas tinieblas
se sienten sacudidas cuando un cristiano de verdad, está dispuesto a enseñar a todos quién es el Señor de sus vidas. Así que, queridos jóvenes, queridos padres, vamos a estar en una sociedad muy parecida a Éfeso, en donde se va a aparecer las vitrinas que le van a ofrecer a todos los jóvenes. Va a ser deslumbrante, pero Pablo le está diciendo claro: si esto enseñas, vas a ser un buen ministro de Jesucristo. Oye, pero Pastor Emanuel, la realidad es que nadie lo sabe porque solo mi mente lo está pensando. A mí no me interesa ser un buen ministro. Yo solo vengo, cumplo, me siento bien, como que lavo mi conciencia, como que pues acompaño a mis papás. Me gusta la sociedad de jóvenes, me gusta la vida de iglesia, me siento cómodo asistiendo, pero no quiero enseñar. Yo quiero seguir la vida de esta forma. Me sirve, me funciona, como que me es atractiva, no me causa problema. No, tampoco estoy ni tan fanatizado acá, ni tan entregado acá. Y bueno, Pablo le va a empezar a decir: necesitas subir de nivel. No es suficiente. No es suficiente con el cristianismo que has tenido hasta ahora, Timoteo. Necesitas ser un buen ministro de Jesucristo. Lee conmigo nuevamente el versículo 6 en adelante. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena didache, la buena doctrina que has seguido. Queridos chicos, querida iglesia, qué importante seguir las palabras y la buena doctrina, la buena enseñanza. De esa palabra griega didache viene didáctico, ¿no? Viene esta palabra para nuestro español. Tienes que seguir la palabra, tienes que amar la palabra, respirar la palabra, abrazar la palabra, recitar la palabra, memorizar la palabra. No olvides que eso es lo único que te va a sostener. No olvides que el salmo más grande de la palabra de Dios es acerca de la palabra de Dios. No olvides que este libro va a ser el más atacado, el más cuestionado, el más vendido, pero el menos vivido. Pero porque la palabra de Dios, la enseñanza rica y profunda, es lo único que te va a sostener en los tiempos difíciles de tu juventud, en las crisis más profundas, en las pruebas más, pero más profundas y dolorosas. Lo único que te va a sostener es la palabra de Dios. Por eso le decía, lo que más me interesa, Timoteo, es que enseñes la palabra, que prediques la palabra. ¿Te acuerdas? Que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, enseña, exhorta con toda paciencia y doctrina nuevamente, con enseñanza. Chicos, necesitan saber doctrina. Necesitan saber escudriñar la palabra, las grandes doctrinas, las corrientes, los pensamientos. Profundiza en la palabra, porque si no vas a ser un joven de doble ánimo que va a ser llevado por cualquier estratagema del enemigo, llevado por cualquier viento de doctrina. Te van a venir y te van a mover. Mira lo que dice el versículo 7: desecha las fábulas profanas y de viejas. Y me encanta esta frase, subráyala en tu Biblia, dice: ejercítate para la piedad. Te voy a decir la definición de piedad: amor y pasión reflejada a Dios por medio de obras. Ejercítate para la piedad. Emanuel habla hoy de lengua me como un taco, que se vea. Ejercítate para la piedad. Tu amor y pasión reflejado a Dios por medio de obras. Eso es lo que debe de hacer un joven. ¿Sabes? La definición de joven la puedes encontrar en 1 Corintios capítulo 7. El joven tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a su Señor. El casado, ¿se acuerdan? Tiene cuidado de su mujer. Pero ahora tú tienes la opción de ejercitarte para la piedad, de trabajar para la piedad, de concentrarte para la piedad, para tu pasión y amor reflejado a Dios por medio de tus obras. Gasta tu vida, gasta tus años, gasta tu energía, gasta tus recursos, ejercítate en la piedad. Y Pablo le estaba dando el mejor consejo a este joven, diciendo: lo mejor que puedes hacer es invertir tu fuerza.
no en la bolsa de valores, no en alcanzar esa gerencia, no en emprender ese negocio, que está bueno, claro que está bueno. Qué bueno que haya jóvenes profesionistas con maestrías, con doctorados, pero nada de eso va a tener importancia si tú no te ejercitas para la piedad. Y para ejercitarte tienes que trabajar. Por eso Pablo ocupa el siguiente versículo para decir, mira, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, para todo aprovecha. Me acuerdo, yo trabajé unos 9 años en Pfizer, en el laboratorio. Me encantaba ver, voy a usar el nombre porque ya tiene muchos años, ¿no? El director de marketing, Ernesto Lobo Guerrero, su porte, sus trajes, su BMW, su ceño, cómo resolvía los problemas, las estrategias de mercado, de negocio, cómo nos metíamos a la junta y todos sabíamos que él iba a resolver todo, ¿no? Que él iba a dar la solución para todo. Y de repente se me cayó al ver que, como no se ejercita una persona que no conoce a Dios para la piedad, tenía sin fin de parejas, tenía una muy grande casa, pero no tenía hogar, tenía unas muy buenas posesiones, pero parece que no tenía nada. Por eso lo vano, el ejercicio corporal, para poco aprovecha. Todo lo que te puedas gastar, todas las pestañas que puedas quemar en poder hacerte crecer sin una meta clara, van a ser cosas tiradas a la basura. Porque acá, lo que dice acá, dice para poco aprovecha, pero la piedad para todo. Sabes, yo le puedo decir a mis hijos, sé alguien grande, consigue grandes puestos, pero si mis hijos no consiguen amar al Señor Jesús, ya perdí todo. Perdí mi tiempo, perdí mi vida, gasté recursos. Así que yo quiero animarte a algo. Alcanza todo lo que puedas profesionalmente, pero nunca te olvides del Señor Jesucristo. Nunca te olvides que Él es el centro. Nunca te olvides de Romanos 11, 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A mí la gloria, no, a Él la gloria. Son todas las cosas de Él. No es que es mi carrera, no, te equivocaste. Es que son mis logros, no, querido, te equivocaste. Es de Él, por Él y para Él. A Él debe de ser la gloria. Entonces Pablo lo estaba enfocando y le estaba diciendo, no pierdas el foco. Va a ser difícil pastorear una iglesia así. Va a ser difícil pastorear hombres que aman el pecado y que están tratando de tener entre dos mundos, pero no te desenfoques. Y entonces dice, fíjate, el versículo 9 dice así, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el, subraya esta hermosa frase, Dios viviente. Tienes un Dios viviente y por ese Dios viviente es digno sufrir, gastarte, que tus años se vayan, que tu cuerpo se desgaste. Es digno sufrir por ese Dios viviente. Vale la pena. No has perdido nada. Nada has perdido. Ningún recurso, ninguna renuncia. Nada has perdido si está este Dios viviente. ¿Sabes? Mira, aquí en el versículo 10 dice, en el Dios viviente. Mira el versículo en el 3:15. Mira cómo lo ve en el 3:15. Ahí lo tienes ahí. Para que si tardo sepas cómo debes de conducirte, Timoteo le dice, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad subjetiva. ¿Verdad que sí? ¿Dice sí? No, nuestro Dios viviente ha establecido en la iglesia, aunque la iglesia es un organismo tan raro, o sea, nos enojamos, nos encontentamos, murmuramos, no estamos de acuerdo, si nos gusta, no, pero Dios ha decidido depositar su verdad
en la iglesia. Qué hermoso pertenecer a una sociedad de jóvenes. Qué hermoso, chicos, pertenecer a un grupo donde estén constantemente siendo pulidos, siendo confrontados, porque no es tu iglesia, no es mi iglesia, es la iglesia del Dios viviente. Acompáñame al siguiente versículo. Fíjate bien el versículo 11, acompáñame al versículo 11. Mira conmigo lo que dice en el versículo 11. Esto es un imperativo. ¿Tú sabes gramaticalmente lo que es un imperativo, hermano? ¿Verdad que sí? Imperativo. ¿Hay opción? Si es un imperativo, no te está pidiendo permiso. Mira lo que dice el versículo 11. Esto manda y también esto enseña. Manda y enseña. A ver, querida iglesia, esto es mandatorio. No es opcional. No es algo donde está la carta. No está sujeto a opción. Pablo le dice a Timoteo, esto tienes que mandar. Así es la vida. No, pero es que hay excepciones, hay jóvenes, hay hermanos, hay familias que pueden tener sus excepciones. No es así. Esto manda y enseña. Y qué difícil reto, imagínate tú confrontar a una persona que está amando este mundo, que le gusta vivir una doble vida. Yo me acuerdo, chicos, yo viví doble cristianismo. Cantaba, tocaba los domingos y entre semana tenía una doble vida. Y cuando alguien me dice, no, así no es. ¿Pero por qué? ¿Por qué me quieres cortar las alas del servicio? ¿Por qué no puedo realizarme? No, porque ¿sabes qué? Esto es así. Esto debe de ser así. No tienes otra opción. Esto manda y enseña. Y mira el versículo 12, que es el versículo más conocido. Dice de la siguiente manera: ninguno tenga en poco tu juventud. Y empieza a enumerar algunas cosas, sino sé ejemplo de los creyentes. Y vamos a leer las siguientes características en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora, escucha bien, dice sé ejemplo. Sé ejemplo. El ejemplo arrastra y marca. Cuando tú quieres cazar a las tortugas, si tú te vas, porque es totalmente prohibido, pero cuando lo quieren hacer de forma clandestina, se van en las madrugadas. Y cuando tú vas a la playa, sigues el rastro de las tortugas, ves cómo salen del mar, y si quieres capturar a una tortuga para sus huevecillos o para hacerlo todo esto de manera ilegal, simplemente tienes que seguir la marca, la zanja que deja una tortuga. Para que pueda yo darme a entender, eso es el ejemplo. Yo voy a seguir la zanja que tú dejas en la forma en la que vives, en la forma en la que decides, en la forma en que vives tu cristianismo, en la forma en que gastas tu dinero, en la forma en la que tratas a tu familia. Y eso es a lo que se refería Pablo. Tú sé una zanja que otras personas puedan ver para poder seguir. Tú sé el modelo. Chicos, yo te estoy hablando a ti. Tú tienes que ser un modelo. Tienes que ser un modelo de un hombre o una mujer en una universidad, en un trabajo, en una sociedad, en un noviazgo, y esa zanja va a ser vista por otros para ver el rastro que tú dejas hacia dónde va a terminar. Y eso Pablo le estaba diciendo a Timoteo: sé una zanja que otros puedan seguir, pero que lleguen a un lugar de esperanza. Por lo tanto, tienes un peso grande en tus hombros. Vas a ser una zanja que muchos van a seguir. Y tienes la responsabilidad, Timoteo, de poderlos llevar
a un buen puerto. Ahora, quiero preguntarte, joven, yo no te conozco, gracias a Dios, a la mayoría. Queridos hermanos, a los que también están aquí, adultos, yo no sé qué zanja estás poniendo. Yo no sé cómo es la intimidad de casa. Yo no sé cómo es la intimidad matrimonio. Yo no sé cómo, si eres joven, la intimidad de tu noviazgo. Yo no sé qué zanja estás viendo, estás dejando para que otros puedan seguir. Noviazgos tóxicos, matrimonios tóxicos, familias tóxicas, pero todos venimos a la iglesia. Y aún así podemos ser una zanja tanto de tropiezo que no tienes idea cómo podemos ser nosotros mismos de tropiezo a nuestros hijos. Y los vacunas contra el evangelio, porque has dejado una zanja que tu hijo dice, no, yo no quiero esa zanja. Yo no quiero ser ese tipo de cristiano. Tú y yo podemos ser jóvenes que dejemos una zanja para que haya pésimos noviazgos, para que haya pésimas decisiones, para que haya pésimas inversiones, en donde la zanja que tú dejes, otros la van a ver. Y por eso Pablo le dice, sé ejemplo. Sé ejemplo. ¿En qué? Ahora, si tú, hermano, si tú, querido joven, tienes enfrente de ti la Reina Valera, la Reina Valera incluye estas cualidades, pero la Biblia de las Américas y los manuscritos más antiguos y más fieles incluyen todas, a excepción de espíritu. Ahora no pasa nada, dices, y ahora ya no confío en el texto, ya no confío en la Biblia. No te preocupes, tenemos un texto 100% confiable. Pero la realidad es que, si me preguntas a mí, yo uso la Reina Valera. Yo la voy a defender con capa y espada, ¿no? Pero la realidad es que es una mejor traducción la Biblia de las Américas. ¿Y por qué no la usas? Porque me gusta más la Reina Valera. Punto. ¿Planeo cambiarme? Planeo cambiarme. ¿Por qué? Tiene una fiel traducción. Todas tienen una fiel traducción. Pero ¿por qué te hago este comentario? Yo quiero estudiar muy rapidísimo, de a minuto cada una, en qué debo de ser una zanja, en qué debo de ser un ejemplo, una marca que alguien más va a seguir. Dice acá, sé ejemplo de los incrédulos, dice ahí. No, en primer lugar es con los de casa. Es con los de casa. Sé ejemplo de los creyentes en palabra. En palabra. ¿Sabes? Palabras que salen de nuestra boca pueden honrar o deshonrar a nuestro Señor. Palabras, como lo dice la carta a Efesios, de donde era pastor Timoteo, en su capítulo 4, te vas a acordar, ¿te acuerdas? Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Te acuerdas lo que dice Santiago? De una sola fuente no puede salir agua dulce o amarga. Así que, queridos jóvenes, yo no sé cómo sea tu lenguaje, tu forma de hablar, si tienes un lenguaje despectivo, si te has formado en una casa donde se hablan lenguas jarochas en la semana y el domingo lenguaje cristiano. Perdón si hay algún jarocho, es una expresión para, tú me entiendes, ¿te acuerdas? Pero, queridos jóvenes, es una marca distintiva el cómo vas a hablar. Es una marca de que Jesús ha conquistado tu lengua, el cómo vas a resolver un conflicto, el cómo te peleas con papá, con mamá, el cómo encaras una relación de amistad, el si llevas una doble vida en trabajo o escuela. Vas a dejar una marca, vas a dejar una marca. Y conozco varios cristianos que podemos con mucha tristeza decir que la marca que están dejando es totalmente decepcionante. Si tú luchas con tu lengua, pide ayuda, habla. Si no, es que no son groserías, pero son expresiones no dignas, no dan gracia al oyente. Tú tienes que ser una generación diferente. Tú tienes que ser alguien que dé sal, que sea sal en este mundo, que sepa cómo hablar, que sepa cómo referirse, ¿no? a un esposo, a una esposa, que sepa tratar a una
hija de Dios, que me supongo que te vas a casar con una hija de Dios, a un hijo de Dios, que sepa cómo honrar a sus padres con su lengua, que sepa cómo elevar una oración y no vivir una doble vida. Entonces vemos cómo palabras, ¿te acuerdas? Hay como golpes de espada, como dice Proverbios. Palabras es como dice, de la abundancia del corazón habla la boca, como dice también en el Evangelio de Lucas. Así que Pablo le dice, sé ejemplo, sé una marca, no tienes opción, esto es mandatorio, esto debes de enseñar, tus palabras, ¿no? Lo necesitamos cambiar, lo necesitamos cambiar. Mira, la siguiente dice, en conducta, son imitadores, lo hacen con temblor, con temor, son hombres y mujeres, esto es a lo que se refiere, hombres y mujeres que van a marcar, van a hacer una zanja con su conducta, que vas a ver cómo viven su vida. Sabes, yo tengo un amigo, tiene mi misma edad, y me acuerdo que hace ya algunos años, unos 10 años, él me decía, yo tengo un muy buen trabajo y me gusta dar e invertir para el reino. Yo doy mis primicias y yo invierto en la obra misionera y me gusta, me es un placer. Y yo veía cómo el Señor le daba y él le daba más al Señor, ¿no? Yo veía cómo mi primer sueldo, él trabaja en CFE, es un muy buen sueldo, ¿no? Y agarra y dice, ¿cómo no lo voy a dar a mi Señor, no? Y entonces yo decía, yo quiero imitar esa conducta. Yo quiero imitar cómo es un hombre desprendido. Yo quiero imitar cómo es un hombre sencillo. Yo quiero imitar cómo él ha dejado una zanja en mi vida, ¿no? Quiero imitar cómo administra sus finanzas. Un hombre muy prudente, nada ostentoso, muy decoroso. Claro que tiene, pero la marca que dejó en mi vida es, mi mentalidad está en el reino. Claro que tiene posesiones, claro que tiene estabilidad, pero su enfoque me dice, no, mi conducta, quiero esto. Y él ni siquiera sabe cómo me impresionó en su manera de conducirse. ¿Sabes lo que dice la palabra del Señor acerca de la conducta? La conducta debe de ser congruente con lo que tú ves en la palabra de Dios. Por eso Santiago te dice que no podemos ser tan solo oidores, sino hacedores. Porque el que no es hacedor y solamente es oidor, se engaña. Entonces, para Pablo es muy importante la conducta. ¿Cómo te mueves? ¿Cómo resuelves? ¿Cómo vives en este mundo tan parecido a Éfeso, tan corrupto, tan sucio? No solo eso, hermano, no solo eso, jóvenes, amor. Ahora, ojo chicos, ojo queridos jóvenes, yo no te estoy diciendo ámate a ti, porque yo ya veo que te amas y demasiado. Quiero ese novio, lo debo de tener, quiero esa novia, la debo de tener, quiero esa carrera, la debo de tener. Porque tú y yo estamos creciendo en una cultura totalmente egoísta, totalmente hedonista, es decir, todo lo que me cause placer, todo lo que me cause satisfacción, nada me tienen que negar, ¿no? Y tal vez si tú eres de esos hijos que mamá o papá los protegió de más, todavía tienes un reto mayor. Ahora, la cultura griega, de donde estamos hablando, que es Timoteo y Éfeso, tenía por conocimiento lo que es el narcisismo. ¿Sabe a lo que me refiero? ¿Sabe lo que es esto? Bueno, en la cultura griega existe esta figura de Narciso, que era supuestamente un hombre en lo que está esta corriente filosófica griega, que era un hombre que se veía en el espejo y decía, qué guapo soy. Qué tremendo que soy, ¿no? Imagínate esas chicas que nos sale de Instagram en todas las fotos, en todas las poses. El chico que está, bueno, ya te voy a balconear, pero como no te conozco puedo hacerlo. En el gimnasio que te sacas en el espejo y que la pose coqueta y todo, bueno, naturalmente lo traes. Yo también lo traigo, ¿no? Ni modo que venga como la chimoltrufia o tú o yo, ¿no?
No se puede. Claro que nos arreglamos, pero escucha bien. Pablo le dice, debes de dejar una marca en amor. Y el amor es benigno, no busca lo suyo, no se envanece, no se irrita, no se jacta de lo que es, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. Nunca, nunca deja de ser. Esa es la característica del amor. Pero este amor narcisista, bueno, este cuento de Narciso, se dice que este hombre iba a ir a tomar a un claro de agua, el agua, y se vio su reflejo y dice, qué guapo soy. Y se veía y decía, no hombre, qué hermoso es este tipo, mira, soy guapísimo. Y se contemplaba y se desesperaba y murió de desesperación al verse ahí y decir, qué guapo soy. ¿Te identificas? No, no, pastor, ¿cómo crees? ¿Cómo no? Dame, bendíceme, satisfáceme, consuélame, lléname. Pero el amor es sufrido. Vas a gastarte para tu iglesia, para el ministerio. Vas a gastarte para servir, si estás en edad casadera, a una mujer. Vas a gastarte para servir y para someterte a un hombre. Y Pablo dice, necesitas esto enseñarlo, porque la iglesia se le está olvidando, porque hay un falso feminismo que no, esto es una ola más, la vivieron en los corintios vivieron el mismo feminismo, esto no es nada nuevo. Pero Pablo le está diciendo, ubícate, vas a vivir ese tipo de problemas. Así que tú necesitas enseñarles lo que es el verdadero amor. El verdadero, no la copia barata. ¿Sabes por qué? Porque el amor es conocer simplemente a Dios, porque Dios es amor. No es que tiene amor, Dios es en su sustancia amor. Y mira cómo termina esta porción. Vamos más rápido. Dice, fe. Esta fe que tiene claridad, que no se desvía, que se mantiene firme, y cuando hay que pagar un precio por tu fe, está dispuesto a pagarlo. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por no desviarte de tu fe? ¿Cuánto estás dispuesto a decirle a ese policía que te pide la coima, a ese trabajo donde te piden hacer una situación turbia, y decirle como Daniel capítulo 1, que propuso en su corazón por fe no contaminarse, ¿no? Como esa galería de los hombres de la fe, por fe, por fe, por fe. Bueno, la fe, ¿se acuerdas? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe que tengas en Cristo te va a hacer entablar familias cristocéntricas, matrimonios cristocéntricas, que lo que gobierne en tu vida familiar sea tu fe. ¿Qué gobierna en tu vida familiar? ¿Qué gobierna en tu idea si tú te vas a casar de tu vida familiar? ¿Qué es lo que gobierna? No los dos trabajando, comprando. ¿Eso es lo que gobierna? Debe de gobernar la fe que tengas en Jesucristo. Sabes, a los 4 meses antes de casar, le detectan lupus a mi prometida. Creo que en el campamento les conté un poquito y empezamos a tener crisis de fe, donde yo decía, Señor, pero yo te sirvo, pero yo te amo y no me va a ir bien. Fuimos a Cancún con un paraguas porque el lupus eritematoso sistémico se activa con el sol y no vas a poder embarazarte de forma fácil, tu cabeza, tus órganos, y ahí empieza la crisis de fe. Y lo único que te va a sostener es el Señor. Chico, la vida no va a ser rosa. En este mundo te aseguro, te lo firmo, vas a tener aflicción. Pero también de la misma forma te lo firmo, confía, el Señor ha vencido al mundo. Pero eso va a ser únicamente a través de tu fe. ¿Qué nivel de fe, qué profundidad de fe te va a sostener? Si está enclenque, va a estar muy difícil. Va a estar demasiado complicado. Pero si es una fe profunda, basada y alimentada por la palabra de Dios, ya estás. Sabes, el Señor trató con mi fe y Él decidió pasar por ese tiempo para conmigo y con mi esposa. No sabemos qué pasó.
Se trató un muy buen tiempo, un par de años en Salvador Subirán, y se le quitó, ¿no? Ya tenemos 16 años y va a sus revisiones y fue así como, pues no sabemos, estaba dormido, ¿no? Pero bueno, le hicieron pruebas, 8,000, 15,000 pruebas, nada, se le quitó. No sé lo que el Señor decida. Lo que sí sé es que nuestra fe nos va a sostener en toda nuestra vida, más allá de la muerte, más allá de la muerte. Y mira cómo termina esto. Y pureza, santidad bajo presión. Quiero hacerte un relato. ¿Te acuerdas de Samuel? Cómo no esperó Saúl a que pudieran hacer el sacrificio, a que pudieran ofrecer ese holocausto antes de la guerra, y a Saúl se le hizo poca cosa y lo hizo. Pero no solo eso, también le dijo: mata todo, perros, gatos, vacas, huérfanos, abuelas, embarazadas, mata todo, mata todo. Esa es santidad violenta, ¿no? Y le dijo: tienes que matar a todo porque eso es una marca de santidad. Y de repente Saúl decide dejar lo mejor y a Agag, ¿se acuerdan? Agag quiere decir flama. Se dejó una flamita, un pilotito ahí prendido. Y entonces le dice: ¿qué has hecho? No he obedecido a tu voz. Y yo creo que conoces el relato. Va Samuel y de manera violenta le corta la cabeza a Agag, hace pedazos a Agag y le dice: locamente has hecho. ¿Por qué hiciste esto? Ahora, ¿por qué te narro esto? Porque los jóvenes hoy deben de tener santidad violenta. El aparador está muy atractivo. El celular es muy deslumbrante. La tentación sexual va a ser muy, muy atrayente. Debes de tener santidad violenta, porque esa marca termina en pureza. Esta palabra pureza es algo tan significativo para la vida del joven, porque lo que se identifica con el cristiano es: sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo te vas a parecer más a tu Señor? Siendo santo. Y chicos, esta generación, igual que muchas, está siendo tentada de una manera indiscriminada. 6 clics en un dispositivo para encontrar material totalmente inmoral. 6 clics. No contento con eso, a la iglesia se ha permeado. La iglesia está sufriendo porque el 90% de los jóvenes dentro de las iglesias ya no llega virgen al matrimonio. El 90% de los jóvenes. Ahora, esa es una estadística en Estados Unidos. En México no está tan alejado. No está tan alejado. La pureza es el valor olvidado. Así que, chicos, tenemos un reto impresionante: comportarnos en Éfeso como gente llamada, escogida, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido, la luz del mundo, la sal de la tierra. Tienes una misión importante y vas contra reloj. El tiempo se está acabando. Yo a algunos de ustedes los vi en el campamento, ya los veo más viejos. Ya, Josué, ya te veo más acabado. No es cierto. Miren, les hago este comentario porque, no sé, imagínense que yo los vea dentro de un par de años, ¿no? Que vuelvan a tener el privilegio, me invite y voy a verlos y pozole andabas, ¿no? Así de... Los voy a ver y las canas van a llegar, los hijos, la familia, el tiempo va volando. Quiero terminar diciéndote el último versículo de Eclesiastés. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo.
No una parte importante, el todo del hombre. Y si tú logras hacer eso, vas a hacer una tremenda zanja en la vida de todos. Jóvenes van a ver a alguien diferente. Yo quiero lo que él tiene. ¿Qué tiene ella? ¿Por qué es así ella? ¿Por qué es así él? Se ve santurrona, se ve santurrón, se ve aburrido, pero algo tiene. Mira la familia, mira cómo se casó. Mira cómo experimenta las pruebas. Mira la enfermedad, cómo la enfrenta. Mira la crisis económica, cómo está ese hombre tan estoico, esa mujer tan íntegra. Mira esa mujer virtuosa. Mira nada más los hijos que está cultivando. Y te vas a dar cuenta cómo el Señor va a estar presente. Jóvenes que se levanten en un lugar como Éfeso con poder. Jóvenes que se levanten en un lugar como este con poder. ¿Me dejas orar por ti? Vamos a agradecerle al Señor. Querido Padre, te doy gracias por el tiempo que podemos estudiar tu palabra. Recordar que hubo un joven que tuvo que ser una marca, que tuvo que dejar un rastro, y que a pesar de estar lleno de timidez, a pesar de ser el único loco dentro de Éfeso, tú lo usaste, Señor, y hoy podemos hablar de este joven. Señor, nosotros debemos de enseñar, de mostrar, de modelar, de ser ese ejemplo para otros. Y yo no sé, Señor, cómo jóvenes en este lugar van a impactar a sus propios padres con sus decisiones, con su obediencia. Yo no sé cómo habrá señoritas que renuncien a la inmoralidad, jóvenes que renuncien a la lascivia y que puedan hacer una lucha por la pureza, que sean ejemplo, que sus palabras te den gracia a ti, que sus palabras impacten a sus jefes, a sus compañeros, a sus hermanos, que su conducta sea una marca distintiva de que ellos son diferentes, que su amor sea un amor bíblico, no narcisista, que ellos, Señor, estén llenos de fe. Señor, yo te pido por cada uno de estos chicos, por cada hermano, pero también, Señor, por los que invierten su vida en ellos. Cada líder, cada pastor, cada persona que también está dejando una marca. Por favor, ponnos el peso, pero también dale la energía a aquellas personas que trabajan entre ellos. Yo sé que van a cansarse, yo sé que van a querer tirar la toalla, pero Señor, por favor, anima el corazón y muéstrales que ellos también son una marca. Gracias, Señor, por personas que trabajan entre ellos. Gracias, Señor, por regalarles esta juventud a Ibirec, Señor. Te doy gracias, Señor, por tantos años de fidelidad en esta iglesia. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos.